Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Primero agradecer a las compañeras que prepararon el refrigerio, les gustó. Ahí, muchas gracias a todo el equipo. Y a las compañeras y compañeros creo que fuimos todas compañeras, que preparamos todo el salón para que podamos tener esta charla. Y bueno, contarles que esta charla surgió a manera de empezar a pensar de otra manera el salario. Son charlas, un ciclo de charlas de economía. Nos cuesta mucho ese tema a veces a los trabajadores y trabajadoras, pero necesitamos tener esa herramienta para poder defender el salario y pensar el salario, cómo se calcula el salario desde otro punto de vista, porque siempre nos entrampan diciéndonos que tenemos que pensar en un porcentaje de aumento, y un porcentaje de aumento sobre sumas ínfimas que ganamos, sobre un básico que son 35.000, 40.000, la mayoría de los que estamos acá y las que estamos acá, siempre van a ser muy a la baja. Pensar el salario desde otra perspectiva y teniendo en cuenta el costo de vida, que es lo que va a hablar Fede hoy, nos puede servir para sentarnos, para plantarnos de otra manera ante los gobiernos que, bueno, evidentemente nos quieren ajustar, quieren que siempre ganemos menos. Es muy bajo el salario de los estatales en general. Ahí nuestro secretario general a nivel nacional lo planteaba bien, más del 75% de los trabajadores y trabajadoras estatales estamos por debajo de la línea de pobreza. Es una cifra altísima, y en el momento de la historia estuvimos un poco más arriba, un poco más abajo, pero en definitiva siempre tuvimos salario de miseria. No llegamos nunca a esa canasta y no podemos llegar si no la pensamos, no la peleamos de otra manera. Así que la idea de esta charla tiene que ver con eso, brindarnos esa herramienta que necesitamos, más a los delegados y delegadas de base, que son acá mayoría, pero que necesitamos eso para poder defendernos mejor ante la patronal, pero también ante los que se sientan en la paritaria y negocian por nosotras y nosotros. Y también ponerle un poco a esta charla del tema perspectiva de géneros, porque la mayoría de los sectores que estamos acá somos sectores feminizados. También eso tiene una lógica y también lo vamos a ver en esta charla, por lo menos a tratar de pensarlo. Así que bueno, los dejo acá con Federico. Quiero agradecer también a Luciana Sosa, a Julia Moscateri también, que ayudaron, el equipo de ATE Diversa, que ayudaron a armar esta charla y pensar esta charla. Así que bueno, agradecerle a ellos. Un aplauso acá. No está Julia, pero está Luciana. Bueno, y a todos los compañeros y compañeras que están hoy presentes y que hace mucho frío y estamos cansados y cansadas, y sin embargo vinieron hoy y están acá presentes, así que les agradezco también. Y que bueno, que ATE Rosario siempre tiene las puertas abiertas para todos los compañeros y compañeras que quieran formarse y capacitarse. Está el secretario de formación también por acá, Fernando Capodroso, y la compañera de comisión directiva también están María Rosa Carreño, que nos dio una mano bárbara, está Leonora Salvatierra, lo veo por allá, no sé si hay alguien más, pero bueno. Silvita Loco y Irma Bazán también está ahí al lado, Cristiana Bres también. Bueno, viste, cuando empezás a nombrar a todos siempre hay alguien que falta. No se me enojen. Bueno, muchas gracias por estar, a los compañeros de comisión directiva, y bueno, esperemos que sea una herramienta importante y que la podamos utilizar. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por haber venido. Sobre todo hablar de un tema, como decía Lorena, que en un principio ya es un poco angustiante. Hablar del salario, hablar de lo que están intentando hacer con todos nosotros los trabajadores. Y bueno, yo era un poco una mezcla de eso, de
tratar de incorporar conceptos para una lucha que creo que hay que dar, como decía Lorena, que es discursiva, es tratar de defender las cosas con algún argumento mayor de esto que nos viene dado comunicacionalmente del gobierno fundamentalmente. Y bueno, yo justamente me especialicé en finanzas, una actividad que a cualquiera le parecerá totalmente antipática, pero nunca estuve del lado de los que mienten. Básicamente es una actividad que tiene una teoría, que algunos quieren y otros no, y otros se dedican a tergiversarla. Y mucho de esa tergiversación es la que se utiliza cuando se muestran índices salariales, cuando se intenta hacer comparaciones entre la inflación y su salario, qué es lo que esconden. Entonces la idea era justamente tratar de mostrarlo para ver qué es lo que se puede esconder, cómo se pueden presentar los datos para que el trabajador termine yendo a un reclamo salarial que es incompleto porque no muestra la totalidad de los números. Esa sensación que tiene cualquiera cuando camina a la calle que dice, me dicen que el índice de inflación está, y yo siento que es el triple de eso. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Qué hay detrás de un índice de inflación? Entonces cuando alguien te tira en la cara, mirá, ojo, como una de las filminas que logré separar, que es el comunicado de presidencia de ahora del 10 de junio, en el que dice que el salario creció el 16% frente a una inflación del 8,8%. ¿Qué hacer con eso? Uno está recibiendo una comunicación oficial del gobierno que dice ese tipo de cosas. Bueno, con algo más de argumento uno podrá decir, che, pero estás usando un índice que normalmente no se usa para medir salarios. Estás usando una canasta de alimentos, digamos, de bienes y de consumo que es de pobreza. Entonces me estás planteando a mí como trabajador que mi vara sea ser pobre, casi estar en el borde de esa situación, ¿no? Cosa que tampoco es, como un trabajador no trabaja para estar en eso. Y en las conversaciones que teníamos con Lorena, debo reconocer la calidad de los informes mensuales que normalmente yo en la recopilación de datos veía que ATE lo publica con cuánto debió ser nuestro sueldo, porque claro, utiliza una canasta que la vamos a ver más adelante cómo se llama, una canasta particular que trata de reconocer un poco más realistamente cuáles son los consumos que ustedes tienen, y no una canasta que está fija del 2016, que es la del INDEC, el famoso INDEC que todos vemos el artículo de esto es la inflación. Y ustedes dicen, a mí yo veo que me pega 3 veces esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque todo eso tiene mentiras escondidas alrededor, o formas de ver, y mucho más agravadas en periodos de alta inflación. Cuando hay periodos de alta inflación como los que hemos vivido de diciembre para acá, todo se magnifica de una forma, y los errores de cálculo y la manipulación, que habrán vivido todo, hacer una comparación entre el salario y la inflación un mes. Eso, si yo me plantaba en la facultad y se lo decía a un profesor, me decía, venga al próximo turno, alumno, porque usted no entendió nada. ¿Cómo me hace una comparación del salario de un mes? Nunca se hace eso. Justo el mes que yo cierro la paritaria la comparo con la inflación que tuve ese mes, que normalmente empezaron a hablar de eso más cuando la inflación empezó a cederles un poco a caballo de la recesión, ¿no? Pero bueno, comienzo un poco con algunos conceptos que los voy a tratar de pasar rápido, que son más que nada las cuestiones de las finanzas en sí, de lo que vamos a estar hablando todo el tiempo, es del valor del dinero a través del tiempo, qué cosas lo afectan y qué cosas lo pueden potenciar, y cómo se calcula ese efecto, por ejemplo, negativo en un salario en torno de la inflación o positivo en torno de una inversión X. Eso es a lo que se dedica la materia, tratar de administrar el dinero y dar la mejor recomendación para que no se pierda valor, ¿no? Para que si uno cobra un sueldo no pierda valor, si es con inflación por la inflación, y si no hay inflación porque hay una inversión que hacer y tratar de ir llevando ese ahorro o esa que son dos caras de una misma moneda, ¿no? La administración del valor en el tiempo parte de un concepto básico, que es que un peso hoy vale menos que un peso mañana. ¿Por qué? Porque si un peso mañana, es al revés, yo un peso hoy puedo colocar, un peso en mano hoy yo puedo colocarlo en un banco que me dé intereses por un día, entonces un peso mañana va a valer menos. Ese es el efecto de la tasa de interés. Entonces, si yo tengo un peso hoy y puedo colocarlo y que eso me dé un interés,
vale más tenerlo hoy que esperar hasta mañana. La espera tiene un costo para el que se para del otro lado. Pero también tiene un efecto negativo, que es, bueno, ¿desde qué punto vos me decís que tener mejor un peso hoy si a mí me corre como efecto contrario la inflación? Entonces ahí se ve que son dos fuerzas que van una en contra de la otra. Cuando no hay inflación, bueno, claro, uno siempre va a perder no teniendo la posibilidad de ganar ese interés. Ahora, cuando hay inflación, todo es mucho más complejo. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesaba explicar es el fenómeno del valor hoy y el valor mañana, que tiene que tener el valor hoy más algo extra, que es el interés, básicamente. Y hacia atrás es exactamente lo mismo. Eso es llevar en el tiempo el dinero. Hoy, mañana, pasado mañana. Tiene todo un cálculo en función del interés que nos va haciendo mover viendo si esto es rentable, es decir, yo decía que son dos fuerzas encontradas, esa decisión de ¿me quedo con el peso hoy o no? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, depende. Si no tenés inflación, siempre perdés. Y si tenés una inflación más baja que la tasa de interés, también perdés, ¿no? Hay que hacerlo igual al depósito, por más que no abarque toda la inflación. Que es un poco lo que pasa ahora. La inflación sigue al 200% el acumulado que tiene Milei, pero supongamos que está dando... El último reporte fue 5% mensual y un plazo fijo de 2,5. Entonces uno dice, che, da 2,5, no me cubre la inflación. Vean esas fuerzas de encontrar. Ahora, es mejor el 2,5 que nada. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, es la manera de pensar el dinero a través del tiempo. Hoy, mañana, ¿qué me conviene? ¿Jugar este juego o no? ¿No? Pero vamos más adelante, que lo que a mí me interesa es llegar a hablar del salario. Entonces, hay una cuestión en el cálculo, una de esas primeras trampas que aparecen cuando uno calcula las cosas en esto que son las finanzas, que es cómo se va reproduciendo a través del tiempo o cómo va perdiendo valor el salario. En este caso sería dinero que está colocado, y que vean que los escalones cada vez son más altos. ¿Por qué cada vez son más altos los escalones? Porque cuando llegué al final de este periodo, no puse el capital original, puse el capital más el interés que obtuve. Entonces eso va de manera multiplicativa, no sumada, ¿no? Para la inflación es exactamente igual. ¿Por qué voy de esto traspolado a la inflación? Por una cosa que vi en los medios, que veo permanentemente, y hasta los propios funcionarios, hacer un ejercicio que lo vamos a ver un poco más adelante, que es decir, bueno, la inflación de enero fue 10, la de febrero fue 10, la de marzo fue 10. Entonces lo que yo tengo que reconocer como aumento salarial sería 30, ¿no? Y no es así. Si cada escalón va subiendo de una manera desproporcionada, empiezo a sacar una diferencia. Que ahí hay uno de los primeros engaños, que es básicamente la tasa de interés compuesto. Si alguna vez alguien lo ve en el colegio o algo por el estilo, se va multiplicando, o sea, crece de manera exponencial o pierde de manera exponencial el salario contra la inflación. No es el número que te dan en el mes, lo vamos a ir viendo en números, no se preocupen tanto por... Acá tenemos la famosa inflación de Milei. 25,5 en diciembre, 26 en enero, 13,2 marzo, 11, 8,8, 4,2 en marzo. Yo me encontraba con estos artículos de prensa. Sumemos, ¿cuánto viene Milei? Sumábamos todo esto y daba algo así como 88. Si tiene una calculadora a mano, pero daba 80 y pico. Pero está mal, obviamente, eso. De hecho, por lo que le decía recién, la inflación no se suma, se multiplica. Ahora vamos a ver cómo es en cálculo, cómo es, no se rompa la cabeza, quiero decir. Cuando llegamos acá, muchos, defensores de las ideas de Milei sostienen esta idea. Pero si la inflación en definitiva va acumulada al 80 y pico y algunos gremios lograron ya cerrar el 60, falta el 20. Sí, ¿cómo falta el 20? No puede ser que falte el 20. No me dan los cálculos para que falte el 20. Ahora, cuando vos multiplicás y haces el cálculo correcto de cuánto es la inflación acumulada de Milei, te das cuenta que Milei tiene 115 de inflación acumulada. Desde diciembre, por más que él no se quiera hacer cargo, porque él de esta barra dice que no le pertenece, yo creo que incluso hoy lo hablaba en otro espacio, que
Yo creo que incluso estas barras, estas 4, o sea, el proceso electoral, las PASO, la segunda y el balotaje, con un tipo que prendía fuego el Banco Central y iba a dolarizar la economía, cómo ya esto no iba a formar parte un poco de lo que la gente proyectaba que iba a pasar acá. Entonces hay parte de estos números, por más que yo pueda hacer la crítica a la última gestión económica de Massa, que tiene de todo, porque de hecho la gestión fue muy errática, entonces no es por no criticar o defender, sino digo, es imposible decir que estos números tampoco fueron influenciados por un tipo que decía que iba a prender fuego todo, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Pero me llamó eso la atención de entrada, un error clásico, y se traslada a las discusiones salariales. ¿Cómo voy a ir a una discusión salarial diciendo, no, si va al 88 y nosotros vamos al... entonces era 20. Ahora, es distinta la discusión cuando vos ves que el salario general de ATE, si no hice mal los cálculos con ustedes, subió un 50 contra el 115, y desde diciembre, porque después tenés que computar el atraso del atraso del atraso del atraso del atraso, desde lo que decía Lorena en un principio. Partimos de una base tan atrás que, claro, llegamos acá y parece que fue borrón y cuenta nueva, que tenemos que hacer este cálculo solo contra lo que nos dio Milei en ese caso. Ahí está un punto fuerte como para verlo. Cuando te digan que la inflación de Milei acumulada es 88% en los primeros, que son 6 reportes que tiene, no, ahora lo vamos a calcular porque no tampoco es. Pero ¿cómo presenta la inflación el INDEC? ¿El INDEC qué te presenta cuando sale el artículo de prensa? Te presenta la inflación del mes y te presenta la inflación acumulada interanual. ¿Cuánto se acumula mayo contra el mayo anterior, del año anterior? Igualmente, en cualquier caso que yo quiera, que quieran suavizarlo, no pueden suavizar nada. O sea, el salto, si bien la inflación acumulada no venía bien, pasa ya al 200 y pico %, después de la devaluación, después de todo lo que sucede. Pero no es algo que termine explicando lo que te podés, porque hoy te querés sentar a negociar el efecto interanual con Milei y te va a decir, no, el otro corresponde a otra gestión, ¿no? Sí. Quería sumarle, más allá de la parte técnica, que está muy buena, digo, la conclusión del relato a lo largo del tiempo, no solamente en Milei, Sí. porque en un momento era la canasta básica, después el índice de pobreza, después Lo vamos a ver. Sí. Y después no sé qué va a venir, y todo lo tenemos siempre de abajo, ¿viste? Bueno. Sí, por eso. Esta vendría a ser como la primera mentira financiera o mentira estadística con la que confunden como para decirte, chavo, te faltan 20 puntos para subir el salario. Cuando vos decís, che, me está diciendo eso, me faltan 60. Cuando haces bien los cálculos. O la otra, llevarte, como decía recién, a decirte, este mes te di tanto, este mes la inflación fue tanto. Pero eso es metodológicamente un horror. En una facultad te dicen, bueno, al próximo turno, porque uno no puede hacer un cálculo comparativo salario contra inflación, que es el salario real, un mes. Hay cosas que en economía no tienen sentido. Llevar una serie comparativa de un mes es una pavada total metodológica, porque si yo se lo pongo en otros términos, se compara la inflación del mes con el aumento salarial del mes, pero el trabajador lo recibe a fin de mes. Entonces, en un punto también otra cuestiones o truquitos metodológicos. Yo juego contra la inflación del mes pasado, pero me lo gasto el mes que viene, porque la plata la recibo entre el 1 y el 10 y recién el otro mes. Y ahí uno dice, ¿y eso es como lo...? Y no lo resuelve la estadística. Entonces, en muchas cosas la estadística, yo vengo, sobre todo en procesos de alta inflación, se dispara eso. Vamos a morir de promedio, de que te digan, no, pero el promedio es tanto. Entonces, yo me estoy muriendo, pero el promedio es tanto. Ya hay demasiados cambios tan bruscos en cosas que tienen más que ver, que no te la va a dar la estadística, la va a dar una discusión política, o te la va a dar una discusión sobre qué tipo de sociedad vos querés tener. Esa discusión que me decía él de las canastas, cuando vos discutís cuál es la canasta que yo tengo que hacer para medir a la gente, no estoy en algún punto tomando una decisión política de cómo quiero que viva la gente. Pues si yo le pongo una canasta que es así, 3 botellas de leche y 2, todos superan la línea de pobreza. Así de simple es la estadística, así de cruel, así de... Entonces hay que estar todo el tiempo viendo dónde está la trampa en los datos para tratar de que, bueno,
ir con un discurso en contra con eso y de última pelearlo con argumentos. Yo sé que tampoco el trabajador tiene tanta capacidad, pero bueno, cada uno da la discusión que tenga que dar en el ámbito que lo tenga que dar con argumentos. No me mientas en la cara, porque aparte la utilización de la teoría económica de esta gestión es fenomenal. Dice que va a ser premio Nobel porque va a transformar la teoría económica. Es muy gracioso, pero bueno, acá está lo que hablábamos recién, un poco eso. El índice de precio al consumidor es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de precios de una canasta representativa de bienes adquirida para el consumo de los hogares. Es algo ampliamente utilizado como anticipador de la inflación. Ahora, la inflación es un fenómeno más amplio, que no solo involucra la suba generalizada de todos los precios, no solamente de una canasta, sino que en el medio que los precios están cambiando, ustedes cambian los consumos. ¿Cómo se hace para medir eso? Que en el medio que yo estoy midiendo, ustedes digan, no, yo no consumo más carne, consumo arroz, consumo fideo. Cambié mi consumo, mi canasta pasó del mes pasado a este ser otra. ¿Cómo mido entonces eso? Segundo punto, ¿qué es ese ser humano representativo del argentino promedio que consume? No, está bien, lo que hace la estadística es decir cuál es el caso más repetido. Listo, tomamos más o menos esa canasta promedio. Ahora, la inflación es de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tendría que medir su propia inflación respecto de, y yo voy a este mercado porque me queda cerca y pago este precio. El de la canasta del INDEC puede estar en condiciones mucho más cómodas que la que ustedes ejecutan un consumo, mucho más económica. De hecho, en general tiene como una tendencia a que ese promedio tienda, o decir, bueno, a ver qué precio le pusieron a la mayonesa de medio. Y vos decís, yo la pago 30% más que eso, ¿no? Pero bueno, eso, la canasta es del 2016, para que se hagan una idea. No se actualiza, no es una canasta que uno diga, están todo el tiempo viendo cómo cambian los... Para decir una cosa que hoy comentaba, que de hecho, la canasta que vamos a presentar más adelante, que es la que usa ATE, que es una discusión que hay que dar, ¿qué canasta quieren poner? Plantear la idea de una canasta ampliada que tiene realmente consumos más realistas, porque una canasta, vos ves, está telefonía fija. Entonces ocupa un lugar todavía representativo la telefonía fija como si estuviéramos en 1998, y no te pondera que la gente pone con la cosa del celular, los créditos al teléfono, qué sé yo, eso, tu inflación se va a otro lado. En cambio, claro, vos podés armar otra canasta que dice, no, el teléfono fijo ya está, nadie tiene, correlo. Pero eso se hace todo un trámite metodológico hasta que se juntan una cantidad de gente y dice, esta es la canasta que vamos a usar de ahora en adelante. Y a la vez se la utiliza políticamente. Pues si yo pongo una canasta, tiendo a tirar para abajo la vara en la que mido todo y genero pobres. Busco que la gente trabaje para estar ahí peleándola con la línea de si voy a ser pobre o no. Por eso decía que en el fondo también es una discusión política más que... y bueno, esto metodológico permite encontrar un cambio de tendencia. Cuando asumió Milei, claro, hace ¡fum! Esas cosas sí, obviamente te las va anticipando, te sirve como herramienta, pero de ahí a esta pregunta que hace. Una confusión frecuente es considerar el IPC como el índice de costo de vida. ¿Mide realmente el costo de vida? No. Entonces cuando alguien te venga y te diga, pero le ganaron Pero el IPC ni siquiera mide el costo de vida de nadie, es un sujeto abstracto que bueno, sí, en promedio podemos dar eso. Otra cosa, que es algo que decía Lorena, el mercado del trabajo está como nunca fraccionado. Los trabajadores son 20 millones, dentro de los cuales hay 10 dentro del sistema formal, y dentro de los cuales 4 son del Estado y 6 son del sector privado. Y el resto son precarios. Y dentro de esa estructura que uno puede ver, entonces, ¿cuál es la realidad de quién? Ese promedio, en ese contexto donde uno está acá y el otro está allá. ¿Cómo me pone un promedio? ¿Va a seguir perjudicando al que está mal? Eso, digo, no. Entonces sirve para otras cosas. Acá lo que les decía antes, ustedes pueden cambiar en el medio de que le están cambiando los precios, cambiar decisiones de consumo. No lleno de nafta el auto, no salgo acá, cambié esto, no compro carne de vaca, compro pollo, compro cerdo, algo muy común de ahora.
Bueno, eso no lo absorbe. No lo absorbe el índice. Entonces siempre es como una comparación contra de quién estamos hablando. Entonces todas estas herramientas es bueno tenerlas para saber que eso no es algo santo que se publica en la prensa. La inflación fue tanto, el salario bueno, entonces me tengo que quedar manso porque este mes les habrá ido mejor a todos los demás. ¿Será lo que a todos los demás les tiene que haber ido mejor y a mí mal? Para seguir sintiendo eso que después en la calle yo no siento que la inflación, yo siento que es más todavía. Y ahí es donde juegan los efectos de eso. La canasta de esta canasta no es la que tenés vos, esta canasta no tiene los precios ni los lugares donde vos podés ir, sino utiliza grandes cadenas, tiene todos los defectos que tiene la estadística, en realidad. Acá la cuestión es esa, ¿cómo se calcula? Bueno, el primer dato que es el IPC mensual, ¿cuánto creció el IPC mensual? Bueno, se toma la canasta esa, que es del 2016, ¿cuánto vale hoy? ¿Cuánto valía el mes pasado? Se divide y se obtiene, es bastante simple el de la mensual. El que no, es el que le decía antes y que es un error que empecé a ver desde el principio de año. La gente, en general la prensa, ¿cómo se reproduce todo esto comunicacionalmente? En enero tuvimos 10, febrero 10, marzo 10. Listo, es 30. Y acuérdense lo que les decía, de que eso se va siendo multiplicado, no sumado. La manera de acceder acá está el ejemplo concreto. Supongamos que hay un producto que se vende a $1 y hay una inflación constante del 10%. Después del primer mes el producto vale 1.10. Después del segundo vale 1.21. Después del tercero vale 1.33. ¿Ven cómo se van separando los números? En realidad, si vos la sumabas te da 30. Y si vos la calculás como se tiene que calcular, ya te empieza a dar una diferencia. ¿Y qué creen que pasa cuando la inflación es mucho más alta que el 10% como es el ejemplo? Se va ensanchando, por eso ahí hay un juego que hacer. Yo confundo a la gente y le digo, no, es 30. Cuando, lo que está pasando hoy, pongamos los números de Milei hoy. Milei dice, la mía acumulada es 80 y tanto, y algunos sindicatos ya accedieron al 60, nos queda el 20. Está bien, le pedimos que aguanten el sufrimiento, etcétera, etcétera. Cuando vos ves los números correctos, en realidad les da 50 y pico al trabajo y 115 la inflación acumulada a él. Entonces la diferencia sí era 60 de salario real, o sea, 60% menos de los productos de esa canasta que cualquiera de ustedes o yo podemos comprar. 60, o sea, de la canasta completa a diciembre, a noviembre, cuando estaba más, porque recordemos que tampoco estamos yendo mucho más atrás. Todas estas comparaciones que le da 115 la inflación a Milei y 52,05 creo que es la inflación del aumento salarial que vienen acumulando ustedes, calculado, multiplicado, la diferencia es 64. Después vamos a ver el cálculo correcto, pero era algo así. Entonces uno dice, entonces yo como tengo que pensar, ya no pensando en qué pasa con el dinero ni nada, yo pienso que de una canasta que yo tenía de todos estos productos, que por más que sean teóricos, bueno, eran estos, yo me compraba el 100% de la canasta en noviembre pasado, ahora compro de 10 productos que tenía ahí, compro 4 y 6 ya no lo puedo comprar. Entonces ahí ya voy accediendo a la realidad que vivimos. Sí, eran 10 productos que yo podía comprar, ahora puedo comprar 4. O en el medio, y ahí está el juego de ustedes, fueron cambiando de marca, del lugar donde compraban y quedaron peleándola, de 10 compran 6. Pero porque bueno, ya no son las mismas marcas, ya no son los mismos productos, pero medianamente compraron un pedazo de carne, un pedazo de algo. Y ahí es donde vos vas develando más claramente la trampa, de decirte, te faltaba un 20 para llegar a lo que tú tienes Milei. No. Yo de 10 productos que consumía en noviembre pasado, ahora consumo 4. Y es lapidario cuando vos lo te muestro los números. Discutir es ponerse en otro lugar, tener algún argumento más concreto, que es justamente una cosa simple, que es esta: multiplicar la inflación se acumula multiplicando, no sumándola. Pero lo que nos pasa, yo lo entiendo. Hoy me decía al que le comentaba esto que había visto, le digo, me sorprendió ver eso, que se suma la inflación, la suma la prensa, la suman, ¿no? La suma el sindicato. La suman, en todos lados
Y obviamente va acumulando cada vez una diferencia mayor, por lo que decíamos antes, los escalones son cada vez más altos porque se va generando el interés del interés, o la pérdida de la pérdida salarial. Voy perdiendo y pierdo ahora sobre lo que había perdido, ¿no? Esta me quedó doblada, a ver cómo puedo hacer para bajarla. ¿Bajará? Justo me gustaba, bueno, es que encima no tenía sentido, que era la canasta básica alimentaria. La canasta básica total vale 800, la canasta básica del INDEC para el grupo familiar 850.000 pesos, 851 si la quieren exacto. Entonces, bueno, familia tipo. Después hay también otro subanálisis. Imagínense que más allá de que tenga todos esos errores, después sí tiene brecha de género, cuando hay un tipo de medición de la canasta que hace el INDEC que pondera, no sé si pondera un padre, a ver, una persona a cargo de uno o dos menores, ¿no? Y ahí ya va variando, varía por región, no es lo mismo en el norte que en el sur, que en el centro, que en Capital Federal y que en el Gran Buenos Aires. Van variando y bastante los precios, sobre todo en estos contextos. Acá donde aparece el concepto que yo tomo de lo que publica Data Nacional, que es esto, ya pasar a otra discusión, que es una canasta de consumo mínimo, ni siquiera óptimo, esto lo aclara en cada informe que da. Ni siquiera estamos pidiendo que esto sea la situación óptima de cualquier trabajador, solamente pondera eso. No me pongas la línea fija, poneme el celular, ya como un consumo de toda la población. O sea, es ridículo negarlo ya, eso, como tiene que ser. También determina por unidad de trabajador, digamos, si da la canasta tanto, cuánto da para un adulto equivalente. O sea, se puede sacar la relación de cuánto cubro yo con un sueldo, cuánto con mi sueldo me comparo con una canasta para mí solo, ya ahí no del grupo familiar. Vuelve a repetir que no es una canasta óptima, que no es deseable, y acá es donde tomo ese concepto, que no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y los valores a los que se aspira. Está eso, digamos, nuestra calidad de vida, qué quieran para nosotros, a dónde quieran poner al trabajador, que ya el sistema capitalista en general tiene la lógica de dejar indeterminado un único precio, que es el del salario. Todos los demás vos lo podés calcular, pero hay uno que no. Y siempre va a tender a ir para abajo porque uno no discute con un empleador en igualdad de condiciones. Algo que los mercados no tienen fallas, dijo Milei, una frase que todos han escuchado. En un mercado, cuando vos planteás teóricamente qué significa un mercado, tiene que haber un oferente y un demandante que están en igualdad de condiciones, en equilibrio. Yo no puedo plantear que venga un elefante contra una hormiga a querer negociar algo porque la aplasta. Entonces vos el mercado de trabajo lo sacarías dentro de esa de que los mercados, dejarlos libres, que resuelven todos los problemas solos. El mercado del trabajo, incluso estoy siendo benevolente, si querés todo el resto de los mercados, le dejo a Milei que me diga que los mercados se regulan solos. El del trabajo, ¿cómo me lo explicás? ¿Qué trabajador se presenta delante de un empleador y le dice son 100.200? No, 100.800. No, es como si fuera una subasta de algo. A uno le llega un dato de cuánto aceptaría o no y chao, hay un precio que se nos plantea, no una negociación. Entonces, ya desde ahí no es un mercado. Otro concepto como para defender las ideas. Cuando quieran venir y decir, no, vos dejás que el mercado del trabajo, porque el mercado del trabajo te interviene. El mercado del trabajo, si no tiene una mínima intervención del Estado, sucede lo que decía recién, hay un elefante y hay una hormiga. Para eso la existencia del Estado casi está justificada en eso, en el mercado del trabajo, o nace de esas discusiones. Nunca hay una situación de igualdad, no hay una igualdad entre oferente de trabajo, el trabajador, demandante de trabajo, el empresario. ¿Tuvieron que ir para atrás con las obras sociales, por ejemplo, con las prepagas? ¿Cómo? Perdón. Que no se regulaba tan solo como decían, porque tuvieron que ir atrás con lo que ellos mismos decían con las prepagas. Sí, bueno, suponete que el mercado de la salud, le doy el beneficio de discutir si quiere
la perfección de ese mercado. Ahora, el del trabajo es una discusión saldada hace 200 años. Nadie pudo dar vuelta a este argumento. ¿Hay condición de igualdad entre oferente y demandante? No, listo, no hay mercado. No hay mercado. Los trabajadores reciben un dato que es: ¿querés este sueldo? Sí, si no, hay otro. Y vamos para abajo. Entonces, eso es... y bueno, siguiendo un poco con eso que les decía, que el informe, lo repito, es muy bueno y pone en perspectiva un montón de cuestiones, de errores de la canasta, en eso que ustedes no sienten, de la inflación que publica el INDEC, o en lo que viven en la calle con su sueldo. Esta canasta trata de corregir esos errores, aunque probablemente arrastre errores también de otro tipo. Pero es lo que se dice. Eso lo va a saldar el día que la política pueda empezar a discutir, bueno, qué clase de trabajadores quiero, cuál es mi modelo de sociedad. O sea, si no, es una discusión. Acá está la canasta y pueden ver, esta es la canasta, el anexo metodológico que publica ATE Nacional de lo que tiene incluido. Y daba risa, bueno, en comunicaciones, lo que le decía el celular, la cuestión de la educación de los hijos, que normalmente ocupa, si uno mira lo que está puesto en el INDEC de mandar a las clases a los chicos, parece que uno le da 50 pesos por día y está todo bien. Es medio vergonzoso. Cuando vas viendo los ítems, no te representa ninguno, pero bueno, esa es la canasta representativa que usa el INDEC para medir la inflación. Hay otras canastas que intentan procesar todo esto. Lo que intenta hacer ATE es tener toda una canasta en términos de alimentos y toda una canasta en términos de servicios y de consumos generales básicos. Entonces es más realista, aunque es totalmente certero lo que dicen los informes. Nunca se olviden que está planteando una situación de mínima incluso para ustedes. Es decir, van a ver que la canasta del INDEC les da 850.000. Lo voy blanqueando antes de ver la filmina. La canasta del INDEC da 850.000. La canasta esta da 1.300.000 pesos. Pero como piso, para empezar a discutir otra cosa. Yo vi del lado de los que estudian la estadística que ATE ya ATE Nacional tuvo conversaciones con INDEC como para que INDEC publique esta canasta. Porque INDEC es un organismo que nos brinda servicio a la población, no a los banqueros, ¿no? Al contrario, te tendría que medir más diciendo, te digo cuánto es lo que gastás. Estaba la promesa de empezar a publicar esta canasta, ya que como ustedes reciben el informe todos los meses, el IPC fue tanto, bueno, la canasta mínima ampliada da esto. Entonces ya uno puede llevar un registro oficial, tener acceso a los datos, poder trabajar sobre los datos. Sobre esto fue bastante complicado trabajar. De hecho, ATE van a ver que yo no tengo los datos 2019-2015, porque yo hago la comparación, trato de hacer una comparación de cómo era el juego de cuántas canastas comprabas en el pasado, sea la que sea la del INDEC, sea la de ustedes. Pero esto se empieza a publicar en el 2020 con la pandemia. Entonces arranca sobre el comienzo de la gestión de Alberto y después está el mazazo de la asunción de Milei, que obviamente lleva la canasta muy arriba también y bueno, y ahí seguimos. ¿Cuál sería, verdad? No, sí, más abajo, bastante. Te faltan como 5. Sí, no te tratar de nuevo. Ponele en pantalla completa y ahí sale con el botón del control remoto. Bueno, yo te lo... Ahí estamos. ¿Cómo pasó? Sí, pasa más. Ah, sí. Ojo, y no nos pasemos la que querían ver, era la de consumos mínimos. Pasá acá. Tiene alimentaria, alquileres, expensas, gas, electricidad, agua, transporte público, comunicaciones, canasta alimentaria y servicios del hogar, servicios para la educación, textos y materiales escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento, bienes y servicios para el cuidado personal, indumentaria, salud, bienes durables para equipamiento y mantenimiento de la vivienda. Canasta total. De hecho, o sea, plantea ya de la Dirección General de Estadística y Censo, esto es todo el documento metodológico que se le presentó al INDEC. Y es la canasta que publica ATE, por lo menos en sus redes sociales, bajo
veo que repiten siempre el mismo, cuánto debió ser tu sueldo de acuerdo a esta canasta. Y te aclara que la canasta es una canasta mínima y bajo sus consideraciones, que no es la canasta del INDEC. Lo va aclarando, creo que en cada de esos flyers, como le dicen, que publican en las redes sociales, aparece esa situación. Bueno, y acá está la famosa comparación, independientemente de la canasta que uno tome, entre lo que se denomina el salario nominal y el salario real. El salario nominal es la cantidad de billetes que te dan en tu sueldo, y el salario real es ese sueldo deducida la inflación que vos consideres de acuerdo a la canasta y la metodología que hablábamos antes. Por eso trataba de explicarle que, ojo, que como esto siempre se hace, el salario real no hay uno solo que lo mida con otra variable que con la del INDEC del IPC. Cuando veamos los gráficos, ustedes van a decir, eso me parece poco respecto a lo que perdimos. Pero recuerden que es sobre una canasta que subestima el nivel de vida que tiene usted, que tiene cualquiera en realidad. Entonces, bueno, se llega a esa idea de hablar del salario real. Hablar del salario real es en función ya no de cuánto dinero recibo, sino de cuántos bienes compro, ¿no? Acá el ejemplo simple, supongamos que en la economía hay solo manzanas. En el 2023 nos pagan 5.000 y cada manzana cuesta 10. En el 2024 nos pagan 10.000 y cada manzana cuesta 30. Uno diría que el salario nominal creció de 5.000 a 10.000. Ah, subió el salario, porque aparte la declaración del funcionario va a decir subió el salario, no va a decir nominal. Pero ahí ustedes pueden entrar en el juego. ¿De qué me hablas? ¿Salario nominal o salario real? Pues salario nominal, sí, pasamos de 5.000 a 10.000. Ahora, las manzanas, que es el único bien que tenemos en la economía, crecieron 3 veces. Entonces compro menos manzana. Eso es lo sencillo de la aplicación del salario real. El salario real mide cuántos bienes de esa canasta que ustedes consideraron para ese cálculo compran ahora, independientemente de que el salario en billete haya subido. O sea, deja fuera todo lo que tenga que ver con el dinero y se ocupa de cuánta cosa compra esta gente con esta plata que le doy. No cuánto gana en dinero en el bolsillo o en la cuenta sueldo que tenga en el banco. Empezar a hablar de eso, de el sueldo como un precio relativo a los bienes y servicios. O sea, la relación que tienen mi sueldo con los bienes, no mi sueldo con si la billetera está más abultada o no. Bueno, poder analizar el salario independientemente del valor del dinero, analizar cuánto bien el producto cuesta algo, esto es lo que comentaba recién, una medida de nuestro salario que incorpora los efectos de la inflación, como para que no nos confunda, es lo que nosotros necesitamos saber es el salario real, no el salario nominal. Y aunque parezca novedades, porque a lo mejor alguien ya lo tiene claro, lo que quiero decir es, lo que intento hacer en cada filmina es afianzar esos términos para dar la discusión, que es lo que en definitiva mínimamente un trabajador puede hacer. Decir, che, estamos acá, vos no digas que me falta el 20 cuando me falta el 65, y tener algún tipo de argumento para defenderlo. Entonces acá, bueno, una fórmula de cálculo, la W, esto es muy matemático a lo mejor, pero bueno, la W es el sueldo, los pesos, los precios. Acá hay una economía que el salario creció 900% acumulado, porque siempre se comparan iguales periodos. Si yo estoy midiendo 6 meses de aumento salarial, tengo que tomar cuántos 6 meses tuvo acumulada esa inflación. Tengo que comparar pera con pera, manzana con manzana, porque ahí también hay un juego de, como a ustedes y a todos los trabajadores nos pasa, que muchas veces nos dejan meses clavados, ¿no? De la inflación, por ejemplo, vamos a enero, no sé si a ustedes les pasó, creo que sí. La inflación de enero fue 20%. Las paritarias no fueron a negociar. Ese mes queda muerto. ¿Cómo me juega el interés compuesto en ese juego en el que yo quedé frisado diciembre y enero, por ejemplo? Que en muchos casos era diciembre y enero. 25 de diciembre tuvo inflación, 20% tuvo enero, nadie negoció nada. Recién apareció la negociación en marzo, y ahí donde está el tipo de lo que sale a decir públicamente. Yo lo metía todo en la licuadora. Les clavé un 25 de entrada, un 20, todavía nadie viene de, y recién empecé a discutir en marzo si empezaba a pagar una parte de eso.
ya el atraso en el tiempo, si arrancamos la clase hablando de que el dinero en el tiempo te juega en contra, haber quedado congelado diciembre y enero, mató a la mitad de la población. Así está la recesión como está, y así él pudo equilibrar ciertas cosas de la macroeconomía que no las ha equilibrado. En realidad equilibró más la parte financiera. ¿Qué es eso? A ver, alguien me pregunta, ¿qué es equilibrar la parte financiera? Sacarle la plata a ustedes para dársela a un banco o para dársela a un fondo de inversión. Por eso el riesgo país bajó, por eso esa gente, la gente que invierte y trae dinero al exterior se siente segura, porque ¿qué estaban haciendo con la población? Sacarle el dinero a los trabajadores, reventar a los jubilados, porque cuando ves a los jubilados los aniquilaron. El 50% del ajuste fueron el haber jubilatorio, porque es la partida de gasto más importante que tiene el Estado. Si había un lugar en el que había que ir, porque cuando ves los números, sí, el gasto previsional en Argentina es una de las principales partidas de gasto, ahí terminás entendiendo eso. ¿Qué es el riesgo país? Que le pagan a ellos y a nosotros no. Entonces ellos están muy contentos, muy seguros de venir a traer plata acá, porque si hay un tipo que está haciendo eso con su población, ¿cómo no le va a dar garantía de que toda esa timba que hacen no se las va a pagar? ¿Me explico? Todo va teniendo una lógica. Bueno, la fórmula en sí, este caso en el que hay un 900% de aumento salarial contra un 1.300% de inflación acumulada en los mismos periodos, termina dando con que el salario es el mismo que era originalmente, pero multiplicado por 0,7148. O dicho al revés, ese salario perdió 28,58, ¿no? De salario real. Es decir, esta persona, si compraba 10 bienes en el periodo que inició todo este análisis, porque cada análisis, después vamos a ir a otro de los grandes temas. ¿Desde qué momento me estás haciendo la medición? Siempre tengan en cuenta eso. A ver, ¿vos desde dónde estás arrancando? ¿Arrancaste en el 2015? ¿Arrancaste el año pasado? ¿Arrancaste midiendo solamente el periodo Milei? ¿Incluís el 2023? Pues los trabajadores trabajamos el 2023, el 2020, el 2021, 2022, 2023, etc. El trabajador tiene una situación de continuidad laboral y un ingreso todos los meses. No varía porque yo tenga que medir la inflación de Milei. Pero muchas veces se hacen esos ejercicios. Entonces, un tema para estar súper avispado es ¿desde dónde me estás empezando a calcular la inflación? ¿Me calculas solo la de Milei, la que viene de atrás, la de un periodo en particular en el que yo estoy en una negociación paritaria? Que creo que es lo que yo me ponía a pensar cuál sería el periodo de discusión. Y yo entiendo que con un gobierno, con un ministro y con toda la línea que se ha bajado económica, por ahora se va a poder discutir solamente la inflación que generó Milei, que incluso te dice que diciembre no es de él, versus los aumentos que le dieron a ustedes. Y ustedes me van a decir, eso es injusto de injusto, porque nosotros ya veníamos 30 atrás. Bueno, pero también ponerlo, ¿viste? Pero tener argumentos para decir, vos me estás calculando solo la gestión Milei, yo ya vengo con otra realidad. Y después, si esa va a ser la discusión, bueno, discutir concretamente con fundamento esa, que no me diga que es el 88 y mi aumento el 60, sino que fue el 115 la inflación que tuvo y a mí me dieron 52 de aumento. Hablando solo de la gestión Milei. Entonces, esta persona compraba 10 bienes en ese primer momento y ahora compra 7. Y así, cada vez que se hace la comparación del salario con los precios. Acá está el caso concreto, nuevamente puesto en tabla. A ver si lo puedo hacer, lo voy a hacer a mano. Esta es la inflación de Milei, ¿no? 25,5, 26, 13,2, 11, 8,8, 4,2. ¿Por qué era 115 y no 80 y pico? Sí. Me va a salir más fácil la multiplicación que la suma. A ver si lo puedo... Para ver cuál es el número exacto. Me pongo 25,5 más 26 más 13... Espérenme que... Ahí está. 13.2 más 11 más 8,8 más 4.2, es decir, sumado da 83,3.
vamos a anotarlo, 83.3. Y bueno, y calculado como se tiene que calcular, el número ya está acá. Ahora se los voy a hacer así a mano como para que vean si lo quieren hacer en un papel, porque obviamente estos datos se van a ir actualizando. Como estos son porcentuales, esto, el número, es dividido 100. Pero, a ver, lo pongo como lo haría yo. Yo haría 1, porque siempre se pone un 1, esto a lo mejor es un poco pesado matemáticamente, pero se pone 1.255 por 1.26. Esto es un por 1.132. Sigue abajo. Por 1.11. Por 1.0, ahí ya 088. Y por 1.042. Si hacen esta multiplicación les va a dar 115, que es el número de la inflación acumulada, por esto que le decía del interés compuesto, porque si esta canasta acá ya subió 25%, este 20%, ella sobre una canasta que es 25% más alta, y sobre una que era 20, el interés se va multiplicando, y miren el error que le genera de 83, que no lo anoté al final, 83.3 contra 115. Cambia la discusión de dónde están parados. Y si yo hago ese mismo ejercicio y no siendo del todo metodológicamente correcto, o sea, solo lo multiplico, lo calculo bien en ese sentido, pero no tengo en cuenta que acá no hubo nada, quizá pueda haber alguna diferencia en los números. Es decir, yo esto es lo que fui tomando como lo que pude relevar de los aumentos que tuvieron. Lo que yo entendí fue esto: diciembre y enero no pasó nada, en febrero apareció un 14, después un 17, entre un 17 y un 20 en marzo, que en realidad hablaba más de un 17 que de un 20, por lo tanto yo tomé el 17, y después una negociación que se dio en mayo, que incluía retroactivamente el 9 de abril, es decir, recién acá también debería haber una barrita, y acá debiera decir 9 y 5, 14, acá. Y acá la idea de un 4 que todavía no se sabe, porque este es el que va a venir próximamente. A mí todo esto, no incluyendo el 4, ténganlo en cuenta, estoy comparando hasta todo lo que se pueda comparar. Por eso le puse el signo de pregunta. Esta es la realidad: 52.65 contra 115. Sí, pero retroactivo al mes de febrero. Claro, Están basados en el mes de febrero. Claro, exactamente, exacto. Bueno, si me da así, todavía es peor. Vean que hay problemas hasta cómo se... Yo recopilé los datos y las gacetillas de prensa daban un poco esta foto. Pero entiendo que después iba a haber diferencias. Esto es lo que publican para Arte Nacional. Arte Nacional viene un poco por arriba. Pero sigue siendo otra discusión que esa. Yo les decía, a nivel nacional la discusión que se dio es: che, te demos el 20% nomás, porque era 83.3 contra esto. Sí, porque Arte Nacional debe basarse en el sueldo del año anterior. Y acá en Santa Fe, desde años, desde años, se cierra la negociación paritaria en febrero, Sí. sobre el sueldo del mes de febrero, Claro. y de ahí te hacen los porcentuales. Si lo negocian en agosto, son por el mes de febrero. Entonces imagínate que nunca el mes real de la negociación. A ver, una cosa que es una obviedad, pero como política económica, si yo hago esto contra esto, Sí. es una destrucción masiva. Y por eso estamos... Meto en un mes solo 25.5. O sea, hay que ir hasta Alfonsín para encontrar Pero eso. aparte de eso, es que pagan los aumentos por complementaria, 15 Sí. días después, Sí. que son 15 días donde ese salario se perdió por el tema. No. Eso es parte de lo que intenté darle como concepto, que parece muy académico, pero es... Que lo que planteaba es que los aumentos que nos dan es por complementaria a 15 días después de haber cobrado el salario, Sí. donde ese aumento ya perdió valor por el tema de inflación. Claro. O sea, cuando nosotros cobramos 50.000 pesos, que te lo plantean como, wow, ahora cobrar 50.000 pesos de más,
Son 50.000 pesos, que no es lo mismo cobrarlo el 1 de junio a cobrarlo el 15 de junio. Es lo que decía antes, el salario real, cuando te dan el número, vos comparás la inflación del mes que pasó contra el sueldo que te vas a gastar al mes siguiente. Ya ahí hay un problema. Pero por lo menos es bueno saberlo, decir, che, usted me está mostrando esto, pero tiene un montón de peros por todos lados. Cuando vos hablas de ese salario que yo te digo, 50.000 pesos, Sí. Son 50.000 pesos por cada uno de los empleados estatales que están trabajando en el banco diariamente. Sí. Y acá los 15 días que lo vas a cobrar. Que esa parte, la mayoría de la gente, pareciera que no la entiende. Que no le interesa porque va a cobrar solo 50.000 pesos dentro de 15 días. Y se olvida que esos 50.000 pesos, por la cantidad de empleados estatales que hay, le están dando interés al Estado, que después te va a pagar esos 50.000 pesos con otro montón de plata que ya ganó a costa de tus 50.000 trabajando en el banco. Ustedes pudieron ver lo que es el salario nominal y lo que es el salario real. Si vos te quedás 15 días y te quedaste con cuánto billete tenés en el bolsillo, no entendiste nada. Y lo que tenés que entender es que ahí sí juega eso. Un peso hoy vale más que mañana. Si tengo una inflación del 200%, ahí la inflación me destroza. No hay tasa de interés que me devuelva eso, lo que decíamos antes. A ver, si yo pudiera poner la plata esa plata en un plazo fijo que me dé el 100%, bueno, ahí, claro, voy a reproducir la plata más que la inflación, pero al revés, pierdo. Cada demora que tiene. Está poniéndola con un interés, aunque sea mínimo. ¿Qué seguridad te van a dar? No, esa parte yo ni me meto hoy porque me daría como para hacer otra charla. Otra vez te va. Quieren a ver allá, mirá, está de todo. Sí. Bueno, una cosita, sumando a lo que vos decías, que inclusive se da acá, por lo menos en Santa Fe, que si vos sos reemplazante y no estás en un interinato o algo fijo, lo cobrás a 2 meses. Entonces, sumá la inflación, sumá el atraso y encima lo cobraste 2 meses. Te doy un punto. Todas las mediciones de canasta básica y todas las mediciones de salario. Después vamos a ver las mediciones de salario que se presentan como las más creíbles o la que la población, el índice de salario. Les voy a contar la peor historia, que es ahora algo que tienen que tener acá. Cada vez que le hablen del RIPTE, que es la remuneración promedio del empleado estable, es la mentira más grande que hay. De hecho, el propio creador de ese índice dice esto no se tiene que usar para cuestiones salariales. En la publicación que les estoy diciendo que hace Milei, ahora se las muestro, miren a ver dónde está. Vamos a ver ese caso. Acá está medido en plata la canasta que plantea ATE Nacional contra la que plantea el Estado. Pero fíjense en cualquier caso lo que es. Las canastas obviamente subieron lo mismo que la inflación de Milei. Y se calculan de la misma manera. Se va multiplicando o acá ya tienen, como lo tienen en plata, acá es más fácil. Podés multiplicarlo y vas a llegar al 118% con el mismo cálculo que hicimos acá, ¿no? O podés hacer esta división. Hoy la canasta vale 8.51, 3.50. En noviembre, el último mes de Alberto, 3.90, 4.56. ¿Cuánto da la división de eso? Te va a dar 218, le tenés que restar el 1, le tenés que restar 100 o 1 y te da el incremento que tiene eso, que es 118. De las dos maneras llegan al mismo cálculo, porque justamente la inflación se mide así. ¿Cuál es el periodo en el que arranco a medir? La canasta vale tantos pesos. Ahora la canasta que dice el INDEC, con todos los problemas que contamos, 850 para una familia tipo, ¿no? Bueno, la canasta que plantea ATE también sube porcentualmente lo mismo con Milei, porque tenía ahí ¿me algo? ¿No? Se me apagó. Se estresó. Se quedó sentado. La canasta tengo voz fuerte, así que vamos a seguir. Disculpame, yo quiero hablar de acá. Nosotros, bueno, yo soy de salud. Históricamente nosotros todos los aumentos, por ejemplo, nos aumentan en diciembre, pero con el mes de enero, o sea, que ya pasó, y así, por ejemplo, pasa el año, bueno, pero el aumento se basa sobre el mes anterior, septiembre, octubre, lo cobrás en febrero. Sí. Y así siempre es como que nosotros vamos perdiendo. Eso que fue brutal, Milei, que es el concepto de la licuadora, no es que la primera vez que se hace, lo que pasa tan brutalmente, sí. O sea, fue como una licuadora gigante de la población entera. Ahora, no quiere decir que hace ya una cantidad de años
donde todo ese tipo de recursos se le aplicaron a cualquier tipo de trabajador en esa confusión. No, si dale, vos estás igualado con la inflación, pero pará, ¿con qué canasta? ¿Con qué me está midiendo? ¿Me lo da después de 2 meses después? Y me hace... Entonces, justamente yo, por lo menos lo que se me ocurrió con Luciana y con Lorena, era esa idea de vamos a trabajar sobre las cosas que son falsas, cómo esas informaciones que se presentan erráticas, que a lo mejor con lo que uno después va a discutir, ponerlo blanco sobre blanco, tratar de ver dónde está el engaño, y el engaño lo podemos ver concretamente. Bueno, perdón, me iba, 1.309.000 la canasta mínima, aunque más realista que plantea Ante Nacional, 600 lucas para una familia tipo, estoy hablando 2 padres o madre y 2 niños, exactamente. Frente a los aumentos de lo mismo que decíamos antes, 52,65 y 66% Ante Nacional. Pero ya con otra discusión, porque ya ahí sí vale discutir el salario nominal. Porque más allá de que vos me quieras hacer, vamos a lo segundo, yo le logro hacer entender que tuvieron 115 de inflación y ustedes tuvieron 52 de salario, ¿no? Bueno, pongamos que sería, a ver, dicho matemáticamente, si ustedes se tuvieran que parar a pedir una paritaria el mes que viene para que recomponga todo el salario, bueno, le tiene que dar la diferencia de eso, y ahí sí arrancamos de cero. Pero me tiene que dar 64% de aumento en una sola. Entonces vos ya te planteas ese horizonte. Bueno, no sé, pero no, es así, los números son eso, no hay otra, pero de ahí a que se puede hacer, yo entiendo todo. Yo también vivo precarizado, soy uno más, digamos. Y a un salario que tengamos, digamos, a este salario. Claro, ahí ya pasás a, yo no le doy bola al salario nominal, pero ahora sí, es un palo 300 lo que yo tengo que pagar y estoy ganando esto. Ahí sí le plantea la distancia en pesos. Me faltan todos estos pesos para llegar a este consumo mensual. Ahí sí sirve, exactamente. La realidad es que como vos estás planteando lo que marca el CBT, canasta básica total, INDEC, canasta de consumo mínimos, AT. Yo en particular, no sé, acá me parece que todos estamos acostumbrados a hacer lo que dicen los paritarios nuestros en Santa Fe. Sí. Y de esta manera estamos acostumbrados, estamos todos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Sí. Porque vienen trabajando así. Sí. Entonces lo que nosotros tenemos, a mi manera de ver, ¿no? Aprender pero muy bien lo que vos dijiste, esto de poder multiplicar para llegar a un total, para dejar al descubierto lo que están haciendo nuestros paritarios en Santa Fe. Sí. No se olviden de la filmina que decía qué es lo que presenta el INDEC mes a mes. Porque a la larga después pasa el tiempo, esta charla se olvida y uno se encuentra con el diario. El INDEC te pone 2 cosas, la inflación del mes y la inflación acumulada en los últimos 12 meses. No te dice desde cuándo vos estás negociando, cuánto fue lo que inflacionó el gobierno y cuánto fue lo que te dieron a vos. Que sería la comparación válida. Pero tenemos una a favor. Disculpen, ¿no? Sí. Tenemos una a favor. Que este presidente, el innombrable nos da un lugar de partida. Ese lugar de partida, si nosotros lo sabemos aprovechar, vamos a poder explicarle a los compañeros de una manera sencilla para que podamos torcer por lo menos a nuestros compañeros paritarios en Santa Fe para que se discuta de otra manera. Claro. Esto si se puede ir a discutir sería fantástico. ¿Vieron lo que les dije recién que ustedes deberían pedirle? Bueno, la diferencia de 115 contra 52 o 66 a nivel nacional de un solo tirón. Si no lo lograran de esa manera, la manera de entender, no, supongamos, plantean un acuerdo paritario que es a 6 meses. Ese 60, es decir, ustedes negocian la parte del mes y cada mes tiene que tener un 10 de más durante 6 meses para llegar a recomponer ese 60 atrasado. Quiere decir, cada paritaria le tiene que validar la inflación del mes y 10 más si es en 6 meses. 5 más si va a ser en 24 meses. Y ahí es donde uno lo empieza a ver ya que se diluye en la política. Porque no da, porque parece difícil que te den un 60 de un tirón,
parece difícil que te vayan dando un 10 más que la inflación por cada mes que vos negocies. Lo que no quita que el número ya es tan vergonzoso que vos puedas ir con una, dame algo de máxima y no me tire de nuevo para abajo, porque la diferencia es ya descomunal. Es diferente como te puedes parar cuando ya te das cuenta que no estás 20 abajo, sino que estás 60 abajo. Y el funcionario, en otro caso, bueno, habrá que ver cada discusión, pero bueno, los números son los números también. Y según el gobernador no hay plata, así que, y con el presidente también te dice la misma. Sí, vamos bien. Sí. Perdón, digo, según el gobernador no hay plata, según el presidente tampoco. Sí. Y son todas cosas que sabemos que en Santa Fe hubo superávit y no se retribuyó a los trabajadores de la misma forma, al contrario, estamos quedando sin trabajo, sin función en nuestros lugares, así que... Yo doy una síntesis de algo que pienso sobre lo que empieza a pasar en Santa Fe. Hay un discurso que quiere instalarse de, bueno, todo lo que está haciendo Puyaro es por lo que le está haciendo la nación en la provincia, y no es así. Recibió un recorte brutal y un tratamiento en términos presupuestarios duro. No se explica toda la realidad económica de Santa Fe por lo que el dinero que no le da Nación. Hay una parte que parecieran estar en línea o querer irse hacia la misma política de acomodar las cuentas para desacomodar a la gente, porque a la larga bueno, seguimos. Y tampoco hay que olvidarse de que esos números de los cuales usted está hablando son de los trabajadores que son de planta permanente. Sí, no tengo duda. Muchos compañeros que están, a eso detrás del monotributo, cada informe de esos que les mencioné de ATE Nacional que dice cuánto debería ganar, tiene un apartado que aclara la realidad de nuestros trabajadores, incluso la mayoría no es esta. Están contratados precarizados, pero bueno, hay determinadas reparticiones del Estado que tienen evidentemente otra categoría salarial, o otro tipo de discusión, porque está pasando eso. Acá una comparación simple, canastas, valores de canastas y salario promedio. Los que tomé es de la categoría que usa los informes de ATE, que es una categoría que se llama D0. En todos los informes de ATE se utiliza como referencia la categoría salarial D0. Desconozco exactamente por qué, pero es esta escala salarial. Alguien que ganaba 10.100 pesos cuando finaliza el gobierno de Cristina Fernández, 25.750 cuando finaliza Alberto, 283, perdón, cuando finaliza Macri, cuando finaliza Alberto y hoy. es la categoría más baja en la administración nacional. Toman todos los informes a referencia, yo para tomar los datos, pero no quiere decir... El salario de los asistentes escolares en la provincia de Santa Fe, que es uno de los más bajos. Bien. Los servicios generales de salud, que es lo más bajo. Pero bueno, cobrando un solo salario, 10.191 en el 2015, y la canasta 8.500 pesos, compraba 20% más de una canasta un solo trabajador. Será la canasta que no representa, la canasta que subestima su consumo, la canasta que tiene un montón de problemas metodológicos. Ahora, vas comparativamente, tomo esa canasta con todos esos problemas, pero iguales para todo a través del tiempo. Acá se compraba más de una canasta, un solo trabajador. Si los dos trabajaban en la pareja, bueno, ahí es donde aparece ese. Después, al final se pasó a cobrar casi de esos 10 productos, podía comprar 6. Levanta algo, sorprendentemente, que hay alguna cosa sobre el final, que yo veo, toda la serie de Alberto Fernández fue errática. Hubo momentos donde se perdía, hubo momentos donde se recomponía, momentos donde se perdía, momentos. Quizá en este recorte que yo no tengo que hacer porque el final de su mandato quedó algo arriba de Macri, pero algo arriba, 0,04, ¿no? De canastas más. Y de hecho van a ver más adelante que en general hay como un comportamiento estructural de en qué gestión se perdió concretamente salario real, en qué momento no se pudo hacer nada para elevar lo que se había perdido, que creo que ese es el caso de Alberto Fernández. No pudo volver atrás y ya la gestión anterior había podado casi el 30% de salario real medido mal. Ya aclaramos por qué medido mal. Y luego, bueno, ya con Milei vuelve incluso abajo de Macri y lleva 6 meses.
Ni hablar en términos de la... Me quedo sin batería. Ni hablar en términos de la canasta que miden ustedes. Compro hoy 0.35 de una canasta que, como les decía, no la pude llevar más atrás porque antes lo empieza a publicar en la pandemia. Lo empieza a partir de acá, pero no tenía el dato. Ahí está. Bueno, a ver si... Acá tienen algunas herramientas que les dejo en la presentación, que es la manera, una calculadora en la que poniendo las inflaciones, a ver cómo era calculada, es el cálculo de la inflación acumulada, que también lo pueden utilizar después para el salario también. Si ustedes ponen, y de hecho traje un Excel en el que ustedes pueden hacer este simple ejercicio, a ver cuál era mi recibo de sueldo tanto tiempo atrás, a ver cuándo es hoy, cuántos meses pasaron, cuánto fue la inflación de todos esos meses que pasaron. Y ahí te calcula cuál es tu salario, la pérdida de tu salario real de manera automática. Apretás un botón y te lo calcula. Ahí están fórmulas para que ustedes puedan ver cómo se calcula la inflación acumulada. Cómo llegar al 115, a esto que está acá, y no al 83.3, que a lo mejor se publica muchas veces para eso. A lo mejor les sirve como para tener que hacer algún cálculo. Acá están distintas maneras de medir la realidad de ustedes a través del tiempo, que se los dije antes. Acá hay una trampa también en la presentación de los gráficos. Siempre los gráficos de evolución de salario van a ver cuándo es lo que se considera periodo base, el periodo en el que yo arranco a discutir. Vuelvo a eso, lo tiré más atrás, lo tiro más adelante, porque cada movimiento que haga me va a dar la cosa a la que yo quiero llegar, pero no es la realidad total, o sea, sobre todo cuando hay alta inflación. Acá me dice que el momento en el que empieza a medir es 2019, noviembre, acá. Y se ve una cosa clara, si yo empiezo a medir noviembre de 2019 es cuando se va Macri, cuando ya queda nada para que asuma Alberto Fernández. Si lo miro hacia atrás, puedo ver la realidad salarial casi de toda esa gestión. Noviembre de 2015, cuando se va Cristina Fernández, estaba un 30% en términos reales por encima de ese lugar en el que comienzo a medir, ¿no? Y después viene la gestión de Alberto Fernández, que en casi todos los gráficos los van a ver diferente la forma del gráfico, pero el mismo concepto. La gestión finalizada en 2015 llegó prácticamente al récord de salario, dentro de lo que pudo, incluso discutible, incluso a nivel ya político y qué tipo de sociedad quiero, pero bueno, en la medición esta, que es mezquina para con el trabajador, se llegó al récord salarial, que a mí me daba, si yo lo medía en dólares, me daba algo así como $1.000, cuando hoy es 350, ese promedio. Dicho en dinero concreto, como para sacar la inflación del discurso en el medio y todo. De $1.000 a 350, 300, 250 dólares. La gestión de Alberto se ve básicamente el serrucho, la pelea, gana, pierde, inventa, qué sé yo, va llegando hasta el final y aparece un hueco que come casi otro 30% de golpe, que es justamente cuando pasa cuando viene primero, lo que decía antes, viene de antes, viene de que empezamos a votar y empezamos a tener en la cabeza que podía venir la presidencia, que podía venir. Esto medido, fíjense, con la referencia 2019. Ahora voy a ver otra referencia. Esta es también de 2019, el mismo gráfico, pero considera el salario en alimentos. Misma pérdida, vengo casi del 130. Macri intenta, pero termina pudriendo todo. Acá la intentan, pero no logran ni levantar lo anterior ni nada. Entonces ahí, si quieren leer el descontento del trabajador, es casi este intento de no poder dar vuelta la pelea, y después, bueno, el pozo. Literalmente no hay. Y son gráficos, bueno, después les voy a mostrar unos muy particulares que encontré, que esto salió la semana pasada. Yo estaba hablando con las chicas sobre la presentación, cuestiones de qué temas tocar, y de golpe llega durante la semana que el Fondo Monetario nos había hecho la 8ª revisión de las cuentas en Argentina, que tuvimos que leernos 100 y pico de páginas, sobre todo, pero tienen esta particularidad bastante rara,
El Fondo Monetario, vieron que para la ciudadanía cada vez que pone un dato siempre calcula mal. Uno dice, che, pero calculaste mal todo, siempre estás corrigiendo los datos. Vos viniste hace 3 meses, me decís que la economía va a crecer y después me decís, no, cae estrepitosamente. Pero ustedes no tienen a los mejores ahí y les pagan los sueldos más altos del planeta dentro de la profesión para calcular cosas y leer. Porque vos vas viendo que en realidad los informes que ellos publican después, cuando corrigen esos errores que hacen, a lo mejor para obtener bancas políticas o ordenar los datos para tener un objetivo, después sí corrigen y a lo mejor en un informe posterior, por ejemplo, en este informe van a terminar reconociendo, por eso les cito la fuente para que ustedes vean que es lo menos cercano a mí que existe, y publican prácticamente lo mismo respecto del salario de los distintos sectores que tiene Argentina, en el sector en el que ellos se ocupan de las condiciones sociales, que siempre es un anexo raro, en el que primero le dicen, buenísimo Javier, ajustaste todo lo que podía tener, esa parte de la festejamos, sobrecumpliste las metas, que es lo que él está diciendo textual. Pero vas al apartado y dice, la pobreza está subiendo, los jubilados los reventaste, pará con los jubilados. Le dice el Fondo Monetario, le dice a Miguel, pará con los jubilados. Y publica este gráfico al costadito, que yo lo amplío acá para que lo vean nuevamente, lo mismo. Como lo tiene que publicar al 2017 enero, ya no la vemos a Cristina, pero vemos que venías de arriba. Justamente el ejercicio que hace es no mostrarte que había llegado a un 130, pero sí que estaba bastante arriba respecto de hoy, ¿no? ¿Y qué situación laboral tenemos? Ustedes vendrían a hacer esto, sector formal, público, en promedio de esto. No es su caso, promedio de toda, está hoy 40% abajo, el 60% de lo que tenía en el penúltimo año de Macri. 60%, ya un 40%, ni hablar, la de abajo de todo, que es la tragedia total, que quizá tenga que ver también con ustedes, porque estará mezclado ese concepto. Esto es el sector informal. El sector informal está al 35%, o sea, el tipo que cuentapropista, el contratado irregular, el de atrás del monotributo, el que está en toda esa precarización que tiene la Argentina, que no está atrás de un recibo de sueldo, es este. Que tampoco venía tan mal en el 2015, de última, por lo menos alguna canasta básica de algo compraba. La pelearía, como toda la historia argentina, pero quiero decir, una cosa es poderte comprar una canasta de alimentos básicos para poder ser empleado el mes que viene, y otra es que no, y morir de no poder pagar medicamento y no poder volver a laburar el mes próximo. En relación a ella comprar medicamentos, había gente en ese momento que no tenía que comprar medicamentos. Si le tocaba tener una enfermedad, el Estado le daba el medicamento, y vos ese dinero no lo tenías que gastar de tu alimento o de tu alquiler en medicamentos. Exactamente. Vos tenías que sacar de tu comida, de tu alquiler, de lo que sea, para pagar la enfermedad. Exacto. En relación a los medicamentos, perdón, pero aumentaron muchísimo y no llegas al poder adquisitivo. Y aparte, después de la pandemia, quedaron todos secuelares, porque eran todos secuelares, afrontando enfermedades respiratorias, cardíacas, de todo, y encima la obra social no se reconoce nada, no nos ayuda con respecto a eso. Y por ejemplo, un bono que salía 160 pesos, hoy sale 600 pesos. Una orden médica de consulta que sale 2.000 pesos más. 5.000 que te cobra el sanatorio, que antes el sanatorio no te cobraba. Claro. Entonces seguís pagando y pagando salud. Entonces, si la canasta de medida de tu nivel de vida es esa que vimos antes, que es del 2016, ¿vos crees que incluye que vos estés destinando tanta plata a medicamentos hoy o no? No. Entonces, ahí donde ven dónde está la falla. Yo en este momento estoy con cardiopatías gracias a haber contraído COVID. Tengo un montón de problemas urinarios, otros problemas de salud que acarrearon justamente el COVID. Y la falta de estructura y de apoyo, digamos, en el trabajo con respecto a todos los que sufrimos en la pandemia, siendo yo enfermera, por ejemplo. No me desempeño ahora como enfermera, pero sí tuve que ir a visitar un hogar y ahí fue contagiada. Y en ese lugar murieron 60 residentes. Entonces digo, nadie nos protegió. Desde ese momento hasta ahora estamos pagando
tremendamente en salud, lo que antes no teníamos eso acá. No. Perdón, te interrumpo, pero sí, acá, compañera, perdón, acá hablábamos con Lorena. Hay muchas personas, como vos decías, que tienen una realidad distinta a la teórica, y viven muy lejos y ya se fueron porque es de noche, porque entonces nosotros para hoy habíamos pensado en una herramienta para que se puedan llevar. No sé si a vos te parece pasar directamente a la calculadora. Sí, a ver si vamos cerrando, cosa que en principio habíamos pensado con Lorena que vuelva Federico, inclusive acompañado con, nosotros hacemos el departamento de género, entonces acompañado con alguna compañera economista mujer, inclusive que pueda sumarle toda la perspectiva de género que estamos necesitando también. Esto es como una primera parte. Después vamos a ver las cuestiones vinculadas a las asignaciones familiares, a un montón de situaciones que también, claro, el tema de los cuidados y el trabajo invisibilizado y no remunerado de cuidados, que tienen que ver también con ensanchar aún más las brechas en los lugares donde somos las mujeres a veces las que somos sostén. Entonces, esta es la primera parte. Y el cuidado. Es la primera parte. Y si les parece irnos con esta calculadora, cosa que vayamos como no sé cerrando. Si la puedo cargar, yo te pasé los dos archivos. Un Excel. Si está la calculadora, la calculamos. Yo te lo voy bajando y vos de última. Esto era lo que les decía el gobierno, simple. Comunicado oficial, Ciudad de Buenos Aires, 10 de junio del 2024. La oficina de presidencia comunica a los datos oficiales de abril que revela la recuperación más significativa del salario real privado de los argentinos de 2009. Esta información se corrobora con el resultado del panorama mensual del trabajo registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo. En este contexto, la cifra de abril evidencia un incremento del 16,1 frente a una inflación del 8,8. El gobierno te está haciendo efectivamente una comparación de un mes que corta y te dice: yo te di justo esto costaría la paritaria, y la inflación de mi mes fue esta, y lo publica. Entonces, por eso arranqué de donde arranqué. Porque esto se publicó el 10 de junio, hace nada de días. Esto se utiliza, la manipulación estadística. Justamente, estas preguntas: ¿cuánto cayeron los ingresos en los últimos meses? ¿Se están recuperando? ¿Con qué intensidad? Se utiliza el RIPTE, justamente, que es, cuando escuchen hablar del RIPTE, es la remuneración del salario de un trabajador estable. Ni siquiera es una muestra. Uno, cuando hace un análisis estadístico, si segmenta cantidad de personas, o sea, si yo separo de esta sala una cantidad de personas en la que quiero hacer un estudio estadístico sobre ustedes, tengo que separar medianamente un conjunto de gente menos al total que más o menos representen a todos, que sea como algo representativo, ¿no? El RIPTE no, nada. Es todo lo que están detrás de un recibo de sueldo y que le hacen aportes patronales. ¿Tiene alguna lógica de edades, sexo? ¿Es una muestra? No es una muestra. Es un dato de un universo de población que no es representativo con la población total. Por lo tanto, no sirve para nada. Más que se utiliza como índice para aumentar las jubilaciones. Y los salarios se lo utiliza como índice. ¿Y por qué se lo utiliza? Se lo utiliza porque es el primero que se publica y el que más rápido se publica. Entonces es como por facilidad, no por interés de que la cosa se mida un poco mejor. Acá está explicado el RIPTE, todos los problemas que tiene y por qué lo usan tanto, y llegamos al final. Son 4 celdas. ¿Cuánto ganaban cuando arrancan a analizar desde cuánto ganaban? Noviembre 2023. A ver, de bolsillo, 275.000. Ok. A ver. No sé por qué como no tengo teclado. A ver si lo puedo poner con los números. ¿Cuántos? 200. No. No puedo. Hace como que me abre el. ¿Cuánto decís el número, Teo? 200. Acá como el ejemplo que yo había traído era
Sueldo inicial, el del 2015, 10.910. Sueldo hoy, 453.745 de la categoría esa de cero. En todo ese periodo hubo un 10.375% de inflación y ahí da exactamente el 60% abajo del salario que tienen estructural. ¿Están pudiendo poner los números? Lo está haciendo la calculadora. No, pero no se restan. Esto es un cálculo que lo hace una fórmula. Solo el salario inicial. Lo hace esta fórmula, por las dudas, a ver si lo puedo poner por lo menos. Vale para atrás y lo volvemos a mirar, a ver si lo copiamos. Es que yo lo aprieto y hace como que me abre el teclado, pero me lo baja, ¿ves? No sé por qué. Yo ahí puse 275. Pero supónganse, el de noviembre, ¿cómo lo deberíamos llenar? Salario que tenía en noviembre, que es el que me dijo ella. Salario hoy, inflación acumulada en mi ley, 115%, y ahí ven cuánto van perdiendo. Entonces, mes a mes, vos vas cargando de la calculadora directamente. A ver, ahora se me suma, después del 4 y pico, les voy a ver cuánto sigue acumulando. Y a nosotros cuánto nos dieron. Y vuelven a cargar la calculadora y le va a dar automáticamente cuánto pierden de salario real. Calculado con la canasta del INDEC. Después de toda la otra discusión sobre qué canasta toman, qué no, pero ya con el INDEC, 276. Acá habría que poner el segundo número, que es el de hoy. 498. El segundo, 498, y acá habría que poner 115. Lo que tienen que completar es lo que está en amarillo. Completar celdas en amarillo. Completan esos tres datos y el otro se genera solo. 115. 498 y ahí 115. Para. Ahí está. Ahora pasar a la otra celda que te va a actualizar. Porque este quedó. O dale enter. ¿Lo calculó? Me parece que no, Me parece que no. Me parece que como que, a ver si le das enter o algo así a esa celda. Pero bueno, hay una fórmula, se ve ahí la fórmula. Estos serían los datos correctos y acá la fórmula es la que estaba en la otra filmina, básicamente hace, lo divide. A ver, yo les hago el cálculo, lo vamos a hacer a mano. Siempre vale más. Siempre vale más a mano. ¿Cuánto da? Vamos a ver con una calculadora. Demuestro cómo serían los cálculos. Si hoy su salario es 498 y era 276, hay que dividirlo sobre el valor original, 276. Entonces, eso les da 498, 498,000 dividido 276. 1,8 en realidad, un 80%. Contra el 115. Ahí le va a dar menos 1. Eso, como dije, esto se hace en matemática, habría que poner así y acá ponerle menos 1. Por eso da 1,8. Porque ¿cuántas veces esto de hoy es lo de antes? Es 1,8 veces. Bueno, pero el aumento fue 80, ¿no? Esto da 80%. Versus 115. De pérdida real por la inflación de un índice que lo subestima. Pero bueno, queda 20, 35 abajo. Es decir, piensen que su situación en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio fue mucho peor que ese 35 abajo de hoy, porque hoy ya tuvieron, aunque sea, la cadena de aumento que mínimamente se dio. Pero así todo viene en 35 abajo en términos reales. Y con el promedio nacional, con todos los promedios en contra, con todas las canastas en contra. Ese sería el resumen. ¿Cómo? No, es que es este que debió haber el 64. No, el 64 lo sacaba con los porcentuales de aumento
promedio que yo tomé para su sector, no con un sueldo en particular. Acá me va a dar diferente, pero me va a dar el de la persona que me dio los datos. Ese sueldo en particular. Sí. ¿Los sueldos que tomaste ahí son los reales? No tengo manera de saber. Los de ustedes deben ser todos distintos, digamos, incluso. Ah, era el de ella. Sí. Ese es real, es el caso de ella. Ella está 35 abajo respecto de decir, a ver, para decir concreto y no decir una palabra más. Ella, respecto de lo que compraba en el último mes de Alberto, que no debe haber sido tampoco Disneylandia, hoy compra 35% menos cosas y de una canasta que no es representativa de la vida de ella. Ahí estoy tratando de ser lo más objetivo que puedo. Lo que pasó fue que la paritaria pasada, que no se cumplió totalmente, la del año pasado, me hizo perder. Sí, lo vi. Ahí está el 30% que lo vimos pasado. Ya de ahora, yo estoy calculando desde Alberto hasta acá. ¿No? Yo salgo de acá. Bueno. El correo. Listo. Usen la calculadora, a lo mejor si se modificó algún dato, la vuelvo a mandar para que quede la fórmula que les calcula la pérdida de salario real. Ahí lo calculan con los recibos de sueldo. Ahora el recibo ponen ganaba tanto, gano tanto, la inflación de 115, ¿cuánto pierdo yo? Sí, respecto a lo que compraba en noviembre, y les repito, con una canasta que ni siquiera la representa como ciudadano, pero esa es la realidad. Gracias.